Boludo, estoy hasta acá, hasta la happy del traba lindo de que se le venda a los pibes que ser desarrollador es solamente ser programador web. Basta, chicos. Programar es mucho más que eso. Programar es resolver problemas, es relevar requerimientos, lidiar con usuarios, renombrar una variable que te deje andar el código inexplicablemente, debuguear código en producción un domingo por la mañana, olvidarte del web, un delete from. Pero bueno, entiendo que a los pibes que arrancan les solemos preguntar qué te interesa programar, y como para alguien que arranca esta pregunta suele tener menos significado que una promesa de campaña para un político, la popularidad de la web se suele imponer. Así que hoy me puse la 10, me puse la del general y te armé 5 roadmaps para ser desarrollador. ¿Estamos? Vamos, que no tenés todo el día, dale, sos una persona ocupada. Antes de hablar de stacks y cosas de programación, me gustaría que viéramos algunas cosas genéricas que te vas a encontrar en cualquier camino que elijas. Este sería medio como el roadmap 0. ¿Comiste? Nunca entendí ese juego, luego ¿qué te dicen? Comiste y te dan una piña. Hay cosas que van a aparecer en cualquier roadmap: herramientas de comunicación, control de código fuente, IDs, etiqueteras, cosas de documentación y demás. No te voy a hacer perder el tiempo con una explicación de cada una de estas herramientas porque la mayoría son bastante sencillas, así que no te hagas ningún drama. Lo único que quiero es que te anotes en tu lista porque estás tomando nota, ¿verdad? O sea, todos ustedes toman apuntes de mi video, me imagino. Chicos, estas herramientas las vas a aprender según la necesidad, pero me gustaría que tuvieras un panorama general de que existen, por lo menos, porque lo que menos quiero que te pase es que te agarren una entrevista y te quiten un punto porque una recruiter dice que necesita que uses Eclipse y vos sabés usar VS Code. Ahora sí, el primer roadmap propiamente dicho que quiero que veamos es el de desarrollador web. Y yo sé lo que estás pensando. Yo sé. Pero más allá de tus fetiches interesantes y de dudosa legalidad, es importante que hablemos de desarrollo web como roadmap porque es un camino de carrera totalmente válido. Yo sé que me quejé al principio del video, pero bueno, toca. Acá tenés principalmente dos caminos: frontend y backend. Y también existe full stack, pero es medio como la opinión del PM, no cuenta. El frontend es todo lo que tiene que ver con la experiencia y la interfaz del usuario. Generalmente la gente que se tira para este lado es la que tiene cierta afición por las cosas gráficas o qué sé yo, o le tiene miedo al backend. Para desempeñarte en este palo del que tengo acá colgado, creo que eso no rima, vas a tener que aprender la santa trinidad: HTML, CSS y JavaScript, en ese orden. Una vez que tengas una idea de esas herramientas básicas, puedes empezar a meterte con frameworks y librerías que son simplemente abstracciones, son como capas adicionales de generalización sobre esas herramientas básicas. Entre los ejemplos de frameworks y tecnologías tenés cosas como React, Angular, Bootstrap, Tailwind y qué sé yo, pero los nombres son lo de menos. Vos agarrá un set de tecnologías que estén en el mercado más o menos álgido y vigente y profesionaliza en eso. Y quédate tranqui que la mayoría de las cosas que aprendes en una tecnología generalmente se puede transferir a otras. Porque mucha gente que está arrancando se asusta con que lo que me están enseñando en la universidad, por ejemplo, es re viejo y no tiene sentido. Nada, los patrones de diseño, las formas de programar y resolver problemas son más o menos estándar y vas a encontrarte la misma clase de abstracciones en cualquier entorno al que vayas. Por último, en desarrollo frontend, más allá de lo estrictamente técnico, suele ser útil que tengas conocimientos de SEO, UI UX, diseño gráfico, código semántico y cosas así, pero eso todo lo vas a ir agarrando según tu necesidad y tus objetivos. Pasemos al backend. Esta parte del stack suele tener que ver con todo lo que se ejecuta en el servidor, así que generalmente tenés que lidiar con la lógica de negocios, APIs, ORMs, bases de datos y cosas así. Para el backend vas a necesitar por lo menos un lenguaje de programación. Podés usar JS o Python, alguna cosa así de alto nivel con la que hayas arrancado, pero personalmente te recomiendo algo de tipado estático, tipo Java, C# o tal. Como en el front, una vez que tengas una base sólida en el lenguaje que hayas elegido, puedes empezar a ver frameworks. En el caso de C# irías a ASP.NET, en el caso de Java irías a Spring y en el caso de PHP al octavo círculo del infierno. Además, como desarrollador backend vas a necesitar aprender sí o sí bases de datos. Te diría que como desarrollador en general necesitas bases de datos, pero bueno, como backend sí o sí. Acá tenés dos principales alternativas: SQL y NoSQL. SQL es lo que se usa en la mayoría de las empresas y NoSQL es lo que usan los pichones de bootcamp porque les gusta usar JSON en todos lados. No, mentira, NoSQL tiene casos de uso totalmente válidos y va a depender del problema que estés resolviendo, pero vos simplemente llevate la idea de que necesitas entender más o menos cómo funciona la capa de persistencia. Por último, como backend está bueno que entiendas un poco de diseño de APIs, redes, protocolos y cosas así. Como front también te vendría bien saberlo, pero como backend es bastante esencial. El conocimiento no ocupa lugar, loco, anda a estudiar. Hasta acá lo que es web. La siguiente opción es ser desarrollador mobile. En todo lo que es mobile no se suele hablar de desarrollador backend y frontend, no porque no exista el back, sino porque generalmente lo que es puro back, lo que es lado servidor, suele ser lo mismo que en web. Suele ser una API, infraestructura común y corriente, servidores y tal. Igualmente, dependiendo de la complejidad de lo que estés haciendo, es probable que también tengas que entender cosas de back
y hacerlas dentro de la aplicación misma. Así cosas como bases de datos, por ejemplo, son re comunes. En cuanto a plataformas y caminos, tenés básicamente tres: iOS, Android y multiplataforma. Para Android, los lenguajes oficiales son Java y Kotlin. Java es el que usamos nosotros los viejos, Kotlin es el niño nuevo del vecindario que Google viene pusheando hace unos cuantos años. Igualmente, si vas por el camino de Java, quédate tranquilo que hay un montón de código, lo único es que vas a encontrar más proyectos legacy que hay que mantener y extender en lugar de proyectos greenfield, proyectos nuevitos. Además de algunos de estos dos lenguajes, como te dije antes, probablemente necesites aprender un poco de bases de datos, cosas como SQLite son relativamente comunes, y nociones de UI, UX también son bastante útiles, lo cual también aplica a iOS. Y hablando de iOS, si querés programar para la manzanita, vas a necesitar Swift como lenguaje de programación y una Mac para buildear y pushear código, porque te obligan a tener Xcode para poder pushear tu app. Como disclaimer, soy bastante hater de iOS y programar para ese entorno. Mi experiencia como desarrollador fue una mierda. Tuve que resolver problemas de multithreading y de manejo de memoria y la pasé para el orto en Swift. Y además su lenguaje se llama como una marca de patty, boludo, re grasa. Pero bueno, si te gusta tanto Taylor, anda a programar en su lenguaje y hacete romper el orto. La tercera opción que tenés en mobile es el salvaje oeste de los frameworks multiplataformas, que básicamente son herramientas que te permiten escribir en otros lenguajes que después el framework traduce al código nativo de cada plataforma. Esta clase de brujería suele ser bastante útil cuando querés sacar una aplicación que obviamente funcione en ambos entornos y no querés lidiar con tener que mantenerlos sincronizados y demás. Y también es bastante útil cuando sabés cierto lenguaje en particular y no querés tener que aprenderte el nativo de cada plataforma para desarrollar para esos contextos. Igual vale aclarar que si vas por el lado de multiplataforma, no es que te salvás de aprender lo específico de Android y de iOS, sino que vas a tener que entender esas dos cosas, vas a tener que entender el ciclo de vida, vas a tener que entender broadcast receivers y todas las boludeces que respectan a lo específico de cada plataforma, y después vas a tener que entender la complejidad adicional que te agrega el framework. La tercera alternativa que te traigo, comiste de nuevo, es una que rara vez se menciona, no sé bien por qué, y es todo lo que tiene que ver con desarrollo de aplicaciones para escritorio. A estos devs a veces se les dice desarrolladores de aplicaciones. No sé muy bien por qué, porque todos somos desarrolladores de aplicaciones, pero qué sé yo no soy el que elige los nombres, déjame tranquilo. En esta categoría genérica enfrasco básicamente todo lo que es aplicaciones de escritorio, también cosas como web scraping, también cosas como integraciones con API, software interno, hay un montón de laburo para hacer acá. Acá, como en mobile, la tecnología la va a determinar más que nada la plataforma para la que estés trabajando. Si estás en Windows, es mayormente territorio de .NET, tenés cosas como WinForms y WPF, y también tenés opciones con otros lenguajes como por ejemplo JavaFX y demás. También por supuesto tenés opciones que pretenden esconder el hecho de que son webs, como las PWA y demás, y si tenés muy mala suerte puede que te toque hasta escribir Visual Basic 6. Para Mac, la principal alternativa de nuevo es Swift, y en ese sentido está bastante centralizado y resuelto el problema. O escribís Swift o te comes una pija. O una o la otra, ¿ok? Si vas a escribir Swift, no te considero mi amigo y no te voy a convidar de mi pija, comete la torta y déjate de hinchar. Por último, conviene mencionar que acá también tenés alternativas multiplataforma. En el caso de .NET sería Mau, y también tenés cosas como Electron y demás. La otra vuelta, por ejemplo, tenía que hacer una aplicación que funcionara en Mac y en Windows, y lo que terminé haciendo es usar un wrapper de Electron en .NET. O sea, escribí ASP.NET, una web con .NET, utilicé este wrapper para traducirlo a Electron y después lo ejecuté en una Mac. Es lo más parecido a una orgía tecnológica que hice en mi vida. Todavía estamos tratando de averiguar de quién es el hijo que está esperando mi Mac. La cuarta alternativa que quiero mencionar es la de desarrollo de videojuegos. Y hay un poquito un mito, creo yo, que se ha formado de que desarrollar videojuegos sí o sí necesitas ser un crack de matemáticas, y no es tan así. A ver, desarrollar juegos implica una enorme cantidad de matemáticas, pero al desarrollar videojuegos la mayoría de las necesidades que tenemos son bastante genéricas. Por ejemplo, vas a querer tener algún sistema de físicas, vas a querer tener alguna forma de detectar colisiones y demás. Con lo cual aparecen ciertas herramientas que abstraen toda esa complejidad genérica y te simplifican bastante la vida. Y estas mismas herramientas van a determinar qué lenguajes utilices. En el caso de Unity utilizarías C#, en el caso de Unreal Engine, por ejemplo, utilizarías C++, y en el caso de Godot utilizarías o C# o algún otro lenguaje que tienen ellos, que no me acuerdo cómo poronga se llama, googlealo, Pedro. Más allá de estas herramientas, por supuesto, tenés opciones de más alto nivel, ¿no? Como Pygame con Python y qué sé yo, Processing con JS. No sé si hay otra cosa con JS para hacer juegos, pero seguramente la haya. Y también, por supuesto, puedes hacer la del pijudo de Tokyo Spliff y hacerte un game engine directamente con OpenGL, pero bueno, ahí tenés que tener una poronga de 15×30. Yo no sé si me está describiendo una pija o un terreno a esa altura, ¿viste? La quinta y última opción que te quiero mencionar es todo lo que es AI, Machine Learning y Data Science. Originalmente en este video tenía una larga explicación de estos campos, pero lo cierto es que hay tanto hype con todo lo que es inteligencia artificial que no creo que sea necesario explicarte demasiado. En cuanto a lenguajes y herramientas, Python suele ser el estándar de la industria, tiene muchas librerías, tiene muchos frameworks relacionados con todo lo que es Machine Learning y Data Science, así que suele ser estándar, pero también tenés cosas como R y
Julia, que son bastante comunes. Y por supuesto siempre tenés alternativas con cualquier lenguaje que utilices. Yo lo último que hice fue con C#, fueron algoritmos genéticos para este video y hay de todo. Una aclaración en cuanto a Machine Learning es que es bastante común pedir títulos en todo lo que es búsquedas laborales. Y no necesariamente títulos de Computer Science, es bastante común pedir títulos de matemáticas o cosas que tengan mucha estadística y demás. Igualmente lo mismo que en desarrollo de videojuegos, hay un montón de librerías y abstracciones que te simplifican la vida. No necesariamente tenés que ser un crack de matemáticas, ¿sí? No te achiques, que para eso ya está mi pitulín. Y bueno, eso es más o menos todo lo que se me ocurrió. Deja una interacción así que el algoritmo se copa. Chau. Basta, chicos. Ok. Ya viene un cambio de remera solamente para esta toma. Es lo más parecido a una orgía tecnológica que hice en mi vida, boludo. Todavía estoy esperando. Bebé. Cerra el orto, dice bebé. Me acabo de dar cuenta de que si hubiera puesto 4 roadmaps, podía hacer algún chiste en el thumbnail con Shin. Pero voy a tener que hacer un chiste con short. Tengo un short puesto, por eso funciona el chiste.